recibimos a Jorge Saucedo en este contexto de los jóvenes. Jorge, como siempre, un gusto tenerte aquí. Un placer estar aquí con ustedes, Marcela, licenciado, y un saludo al auditorio que nos escucha esta mañana. Y bueno, hoy conmemoramos el 50 aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Recuerdo, cuando estaba en la prepa, uno de mis maestros, el doctor Canales, que ojalá esté escuchando esto, nos comentaba que pues él era parte de esta generación, ¿no? De quienes habían estado en el 68 en la UNAM estudiando. Él es médico egresado de la UNAM. Y muy bien me acuerdo en esa clase que él nos comentaba las libertades que trajeron consigo esta lamentable situación en el 68, el que algunos derechos que se adquirieron como estudiantes, algunas libertades en expresión que a partir de ahí las universidades empezaron a tomar. Y hoy nos preguntamos, a 50 años de este lamentable suceso, ¿qué tantas libertades existen en las universidades públicas de nuestro país? Hablamos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene un presupuesto anual de 6,480 millones de pesos. Estamos hablando que tiene un presupuesto mayor que la tercera ciudad más importante del país, que es Monterrey. Monterrey tiene un presupuesto de 5,800 millones de pesos. O sea, imaginemos que una universidad pública del país tiene un mayor presupuesto que la tercera ciudad más importante del país, que esta universidad se encuentra sus principales campus en esta ciudad. ¿Y qué sucede o qué pasa con todo ese dinero? Porque siempre ha sido un cuestionamiento grave en la Universidad Autónoma de Nuevo León, las grandes cuotas de inscripción que se tienen que pagar para poder entrar a la universidad, ¿no? Incluso, y ya vamos a algo más local, el presupuesto de la UAC, que es de 2,700 millones de pesos en este 2018, bueno, fue de 2,700 millones de pesos, se puede equiparar con el presupuesto que tuvo Torreón en este año. Entonces, bueno, aquí hay varios cuestionamientos. ¿Cuáles son los problemas que pasan en las universidades públicas, donde a 50 años del suceso de Tlatelolco podríamos pensar que estos espacios tienen mayor autonomía, mayores libertades, pero nos damos cuenta que esta autonomía se puede perder por subordinación ante grupos o intereses o ante una cultura política o una ideología. Y lamentablemente el proceder de estudiantes y docentes en materia de expresión e información y crítica no llega a ser tan amplio como tendría que ser, porque hay que recordar que las universidades, tanto públicas como privadas del país, deben ser un contrapeso, un espacio de análisis, reflexión y crítica. Y no tienen que estar sujetas a una orientación ideológica unilateral en materia educativa, ni tampoco tienen que tener una supresión a los poderes fácticos del ejercicio efectivo de las libertades, que lamentablemente terminan siendo condescendientes a grupos o minorías que son las que controlan tanto facultades, coordinaciones y universidades del Estado, ¿verdad? Hay que centrar, creo, y esto es bien importante señalarlo, que nuestras energías deben de consolidar una vida universitaria que mejore las condiciones tanto académicas como de investigación, porque hay que recordar que ante los problemas políticos y ante la vida pública que vive nuestro país, la universidad debe de representar un modelo particular de democracia, una instancia que no debería pertenecer a ningún régimen, partido, clase o grupo económico en la búsqueda de dominación política. Sus metas se deben de encontrar en el consenso de la vida universitaria como instrumentos al servicio de la sociedad. Es una institución que representa el espíritu de la sociedad para lograr, mediante el estudio y la reflexión, mejoras para el desarrollo de la sociedad. Creo que esto es bien importante señalarlo, licenciado Marcela, porque lamentablemente, aún después de 50 años del suceso de Tlatelolco, vemos cómo grupos estudiantiles, grupos de jóvenes que empiezan a tener exigencias ante las universidades públicas, lamentablemente son coartados, su libertad de expresión, son sancionados académicamente hablando, e incluso son desaparecidos o asesinados. El caso de los 43, el caso de la UNAM, que fue de Azcapotzalco, el CCH, y así ha habido 1,001 historias desde el 68 hasta la fecha, ¿no? Yo creo que podemos verlo donde las universidades no permiten que se puedan crear sociedades de alumnos, donde las universidades no permiten este tipo de reflexión, de análisis, donde se puede invitar a catedráticos que no tengan la misma ideología que la directiva o que los maestros. Estamos hablando de una universidad que no tiene autonomía y que no se rige bajo estos principios que son importantísimos para la educación en México. Sí, y esto que pudiera hablarse de uno de los logros del 68, de una mayor independencia, bueno, en el caso universitario sí tienes toda la razón, porque sigue siendo coto de poder.
en algunos casos de los gobiernos estatales, desgraciadamente en otros casos de la delincuencia organizada, como se ha visto en algunos temas. Y en el caso concreto de la Universidad Autónoma de Coahuila, bueno, pues mucho se habló en su momento como pues era un bastión del gobierno y lo que decía el gobierno era lo que se hacía. De hecho, recordemos aquí las críticas que se hicieron en las pasadas elecciones de algunas universidades de propios estudiantes que reclamaron a los directores el hecho de ponerlos como carne electoral, es decir, de realizar ciertas actividades que supuestamente eran de labor social y resulta que eran labores de apoyo para un determinado candidato, lo cual generó una serie de protestas de alumnos que los directores se la pusieron muy en claro, ¿verdad? O estás conmigo o estás en mi contra. O te callas o te vas. Claro, y esto es bien importante porque lamentablemente a los estudiantes los vemos como una matrícula, como un grupo que puede ser un contrapeso en las elecciones a mi favor y que si no está a mi favor, entonces está en contra mía. Y esos estudiantes que no participan en los eventos electorales de mi partido, entonces son a los que voy a afectar y a los que están a mi favor son a los que beneficio con calificaciones, con mejores lugares. Y lamentablemente esto lleva a que también existan maestros que entran en este mecanismo, en este círculo vicioso, por así llamarlo, que son los que empiezan a fomentar el bajo nivel académico, el bajo compromiso. Y entonces no nos damos cuenta del daño que le estamos haciendo a las instituciones como las universidades al ofrecer este tipo de calidad de vida, porque también hay que entenderlo. O sea, en un país donde solamente el 17% de los jóvenes logran estudiar la universidad, estamos hablando que esos jóvenes que tienen esa oportunidad, no todos tienen las oportunidades económicas de estar ahí. O sea, les cuesta bastante trabajo poder pagar la matrícula, poder pagar la inscripción y que entonces luego lleguen este tipo de invitaciones donde al inicio pareciera que puede ser tu inicio de una carrera política, pero lamentablemente es un abuso, ¿no? Es una incredulidad que realmente de esa manera se pueda llegar a hacer una carrera política. Jorge, mucho se ha hablado de que los jóvenes han perdido el espíritu crítico. Esos jóvenes que en el 68 fueron capaces de protestar o en algunos otros momentos, en otras ciudades del mundo entero, salen a las calles a demandar y a exigir y abogar por sus propios derechos. ¿Te parece a ti que sea justa la generalización de la pérdida del espíritu crítico de los jóvenes, tomando en cuenta este dato que es muy importante y que no debemos perder de vista? 17% de los jóvenes terminan preparación universitaria. Sí, yo creo que el generalizar, como ustedes lo mencionaban ahorita en un contexto pasado, está mal, ¿no? Porque realmente existen jóvenes que son críticos, que están reflexionando desde el interior de las universidades esto que está pasando. Lo que sí creo es que las mismas estructuras de las universidades, por lo menos en las universidades, bueno, ni siquiera, o sea, no puedo decir específicamente las públicas, porque las privadas hacen casi lo mismo. ¿Qué es lo que hacen? El que desarticulan este tipo de organizaciones donde los jóvenes podrían empezar a hacer un contrapeso incluso dentro de las universidades para las direcciones. Entonces lo que hacen es cooptar a los líderes juveniles universitarios, mantenerlos cerca de las direcciones o de los grupos que tienen el poder y de esta manera la crítica se minimiza, ¿no? Porque en lugar de tener 10 o 15 líderes que puedan ser críticos dentro de la universidad, solamente te quedan 2 o 3 porque los demás se vuelven cercanos, o incluso, aunque puedes ser crítico, terminas alejándote porque sabes que te puedes meter en problemas, que eso es lo que muchas veces pasa. Titularte, por ejemplo. Exactamente. Como Lerins nos platicaba hace rato, o sea, Lerins Varela, que él no se ha podido titular de una ingeniería por su participación en los movimientos. Claro, y eso te cuesta la universidad y pone en riesgo tu vida, pone en riesgo muchas otras cosas, que creo que eso es lo que a veces pasa con los jóvenes. Y tomando este dato del 17%, también hay que ser conscientes que aunque tú quisieras ser crítico dentro de la universidad y aprovechar este tipo de espacios, pues tienes que trabajar. O sea, yo recuerdo en la universidad había compañeros que eran los que llegaban más temprano, y los que luego que terminaba la clase se iban porque tenían que ir a trabajar para poder ir pagando su matrícula o su inscripción, que ellos pedían estos pagos diferidos mes con mes y que a lo mejor a nosotros nos podría ser
poco, que si trabajamos un poco más se consigue, pero para ellos era un mundo, y creo que eso es lo más importante, ¿no? Luego eso es lo que termina alejándonos de estos espacios críticos y de reflexión, y es donde se aprovecha el utilizar a los demás como carne de cañón. Que creo que también valdría la pena hacer reflexión, que claro que sí existe espíritu crítico, y si no vamos a los resultados del proceso electoral pasado, donde los jóvenes participaron, y esa criticidad los llevó a tomar decisiones que se apartan del establishment, de unas elecciones que pudieran estar ya como con un resultado que se predecía, y entonces ellos modifican el estatus de nuestra sociedad. Pues súper interesante, Jorge, y sí me parece que tenemos que revertir esto que citaba también hace un momento, esta estadística de cuántos jóvenes conocen lo que pasó realmente en Tlatelolco. O sea, 52% del 100 y 48% que desconoce. Me parece que tenemos que alentar la memoria histórica. Me acuerdo tantísimo de Francisco Amparán, que seguramente estaríamos reflexionando este tema con él, cuando decía: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. No, y que incluso el presidente de la Suprema Corte hace una semana, él mencionaba que acerca del cuestionamiento sobre los movimientos estudiantiles sobre Ayotzinapa, y entonces él decía: cuando los jóvenes nos quieren decir algo, hay que escucharlos, porque luego minimizamos a estos grupos y pensamos que no son tan importantes, y hasta dónde hemos tenido que llegar, hasta muertes, hasta violaciones graves a derechos humanos, y hasta no saber la verdad, porque lamentablemente a 50 años quedan muchísimas dudas de este movimiento, de esta situación de 2 de octubre. ¿Qué verdad que provenga del Estado creemos? Pues yo creo que toda verdad del Estado siempre va a estar en duda, ¿no? Desgraciadamente. Lamentablemente en nuestro país así ha sido la verdad. Sí, así es. Jorge, pues muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias a ¿Nos ustedes. dejas un punto de contacto? Claro que sí, pueden seguirme en Twitter en @JorgeInformando, en Facebook como Jorge Saucedo, y en Instagram igual. Muchas gracias.